Bueno, cordial saludo, apreciado y querido estudiante. Le habla el docente Hugo Calderón Calderón. Y si usted está viendo este video es porque se ha matriculado a alguno de los cursos que está viendo conmigo. Y este video está realizado para que pueda usted comprender cómo será evaluado el 50% de lo que tiene que ver con el desarrollo de las clases dentro del contenido entregado en la asignatura en la que usted se matriculó. Entonces, recuerde usted que por los grupos de WhatsApp se está compartiendo la carpeta compartida por Drive, valga la redundancia, de la información de cada una de las asignaturas. Entonces, cuando usted recibe esa carpeta, que es algo así como esto, entonces usted va a encontrar dentro de la información compartida las clases por semana, pero también otros documentos asignados de acuerdo a su asignatura. Para el ejemplo, usted se va a direccionar a la carpeta que diga información para las preguntas. Entonces, al darle clic a esa carpeta, usted va a encontrar 4 documentos, 3 en texto PDF y el último documento, que es un documento en Word sobre el resumen de lo que tiene que ver este tema de tipologías de preguntas. Recuerda entonces que obviamente este ejercicio está buscando es que usted antes de cada clase pueda, apreciado y querido estudiante, revisar la información compartida teniendo en cuenta esa distribución, ese programa que se ha entregado al inicio de cada clase, para que usted tenga en cuenta el programa de cada semana del contenido a desarrollar en la asignatura. Entonces, estos 4 documentos se entregan con el objetivo de que usted pueda investigar, de que usted pueda estudiar, de que usted pueda analizar cuáles son esas tipologías de preguntas que se van a realizar. Yo, como lo he manifestado en las clases, la idea es que usted pueda, a través de la información que se entrega, investigar y realizar, mejor, diseñar una pregunta tipo Saber Pro, Saber IFEX, en donde usted pueda revisar el contenido de cada uno de los temas por clase. Así que, al abrir el documento en Word, usted va a encontrar un resumen de lo que se está pidiendo en la actividad. Entonces recuerda que este documento es muy importante porque ese documento es es la guía de cómo usted va a ser evaluado a través del diseño de preguntas. Quiero recordarle que esta metodología, este diseño, estas actividades están encaminadas a que usted como estudiante investigue y que también desarrolle preguntas, porque la idea es que usted llegue a la clase a hacer preguntas y no a que el docente le pregunte. De esta manera se puede transformar el conocimiento y modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje como hasta ahora lo ha hecho. Así que ese es el principal objetivo. Así que en este documento usted va a encontrar, como lo dice y como lo estamos viendo allí en el video, la manera como usted puede desarrollar estas preguntas. Hay un contenido y por supuesto una orientación sobre los documentos que se han entregado. Entonces, para la construcción de la pregunta se propone al estudiante el material entregado en el curso Preguntas Saber Pro, el cual compone de estos documentos que ya le acabé de mostrar: la guía de orientación de las competencias, más la presentación del tipo de preguntas tipo 1 y tipo 2, que hace parte de los 3 documentos, y por supuesto el documento que está abierto y es el que usted debe leer para poder responder a la solicitud de la actividad que se está entregando. Así que, adicional a ello, en este documento se entrega la estructura y demás datos a tener en cuenta en el momento de diseñar la pregunta. Datos generales para la actividad. Hay 3 objetivos para realizar la pregunta. Recuerde que el objetivo del conocimiento es uno, la habilidad otro y por último de competencia. ¿Qué debe tener usted en cuenta, apreciado estudiante, en el momento de diseñar las preguntas? Entender la intención de las preguntas,
Se debe tener objetividad. Esto significa de no hacer preguntas de acuerdo a lo visto en clase, o para tal caso se entrega la carpeta de la información que ya en videos anteriores se ha podido enviar para que usted pueda revisar dónde está la información. Y aquí vamos a mirar cómo se estructura este tipo de preguntas para que usted pueda diseñarlas de tal manera que cumpla con la guía que se está entregando. Recuerde que hay tres tipos de elementos o tópicos dentro de la estructura de una pregunta. El tópico número 1 habla del enunciado, que significa la parte inicial del ítem que requiere la situación del problema, el contexto, conceptos, datos, cifras e imágenes, que son las que contienen el enunciado, desde un área disciplinar o de manera transversal. Acá se puede usar bibliografía o cibergrafía, que cualquier tipo, pero siempre y cuando usted tenga citado las referencias para evitar el tema de plagio. Lo llamamos nosotros respetar el derecho de autor. La segunda parte de la estructura de la pregunta está comprendida por la pregunta directa o las opciones de respuestas correctas. Es la parte del ítem que conecta el enunciado con los distractores. Define la tarea a realizar y puede ser una pregunta o una afirmación. Y el tópico número 3, que son los distractores, también llamados opciones de respuesta, hablemoslo como opción de respuesta mejor, y se sugieren 4 opciones de respuesta o alternativa, pero solo una es la correcta. Aquí no usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores, y por favor tener en cuenta porque eso le bajará los puntos para la calificación de su pregunta. ¿Cuáles son las claves para la construcción de los ítems? Apreciado querido estudiante, evite juicios de valor, usar lenguaje apropiado acorde al público evaluado, en este caso acorde a cada uno de sus compañeros, tener muy clara la intención o el objetivo de la evaluación, evitar la construcción de ítem que solo pregunte por datos, fechas u otros elementos que solo impliquen recordar o memorizar. Ese no es el objetivo. ¿Sí? Podemos, digamos que las preguntas que tengan que ver con recordar nombres o recordar fechas no deberían de hacerse y no se reciben para este caso, para el ejercicio. Evitar el uso de ítems que puedan responder fácilmente o resultar obvios. Preguntas muy fáciles, ¿no? También van a ser calificadas de esa manera. Evite que el ítem aporte información para responder a otro ítem. Claro, ahí digamos que la idea es que en el enunciado pueda referir o la conexión hacia las opciones de respuesta, pero no que ellas puedan responderse de la misma manera, o sea que dentro del mismo enunciado esté la respuesta. Evite también muy bien, para evitar errores de ortografía, escribir muy bien, revisar muy bien, y pedir ayuda de otras personas o de sus mismos compañeros que crea usted que tengan buena habilidad para revisar ortografía. Y en el caso se pide que se entregue el documento o la pregunta en medio magnético a través del texto Word. Ella misma le va a autocorregir. Realizar tamizajes con el fin de evaluar la calidad, la pertinencia del ítem y la complejidad. Así que usted puede preguntarle a otros compañeros o en su efecto a otras personas que lo puedan asesorar o al mismo docente si es el caso, pero con anticipación. Para el enunciado, estamos hablando en este caso de los tópicos o de la estructura dentro de la misma pregunta. O sea, recuerden que la estructura está diseñada por esos 3 tópicos: el enunciado, la pregunta directa y los distractores. Entonces, ¿cuáles son estas aclaraciones o ideas que debe tener en cuenta en el momento de construir la pregunta? Y en este tipo, para el caso de el primer tópico, que es dentro de la estructura del enunciado, debe guardar una directa relación entre el enunciado y los distractores, evitar la creación de enunciados muy largos o en información irrelevante, que la cual nos lleve a las tendencias de hacerlos más claros y más concretos. Evite por favor los enunciados construidos con una negación, no es cierto que, o usar doble negación, no es cierto que no, porque esto lleva a una afirmación. Así que tenga en cuenta por favor para el enunciado. Para el caso de la pregunta directa, que es el segundo tópico dentro de la estructura de la pregunta, tenga en cuenta crear un listado de conectores. No pregunte por una opción del evaluado, por una opinión del evaluado, por la opinión que le recibe el evaluado. Use cada pregunta para evaluar una tarea diferente. Y es decir, por las preguntas, como van a ser independientes, aquí no vamos a tener ningún problema porque es una pregunta por cada tema. Dice también que sea muy preciso en lo que quiere preguntar o en la tarea que desea
evaluar o realizar en este caso, pues porque muchas veces no somos claros en realizar las preguntas y eso genera ambigüedad y poca claridad para poder responder. Para el caso de la tercera tipología dentro de la estructura de la pregunta tenemos los distractores. Por favor tengan en cuenta lo siguiente: deben tener la misma longitud, evitar el uso de partes similares del enunciado. Cuando hable de longitud es en este caso la misma escritura, ¿no? Si en la opción de respuesta, las opciones de respuesta son de un párrafo, de un renglón, perdón, entonces hágalos todos de un renglón. Evitar el uso de partes similares del enunciado, es decir, que el mismo enunciado, digamos, de la respuesta, ¿no? Se pueden usar distractores lógicos pero incorrectos, es decir, analogías, ¿no? Pero que no vayan a prestarse para confusión y que haga que la pregunta ya no sea coherente. Por favor debe iniciar de forma similar respetando el mismo campo semántico y gramatical. En cada una de las opciones debe ser de la misma manera o muy similar. Debe diferenciarse de los demás por su contenido y no por sus sutilezas del lenguaje. Es decir, en la opción de respuesta correcta debe diferenciarse precisamente por eso, por lo que está respondiendo específicamente al enunciado. Evite el uso de universales siempre, nunca, completamente, entre otros. Esto va a generar cierta ambigüedad también, como lo decíamos en la pregunta, en el enunciado y las opciones de respuesta. Nunca use las expresiones todas o ninguna de las anteriores. Ya lo dijimos en el tema de las opciones de respuesta. Decir lo mismo con otras palabras solo ayuda a confundir al evaluado. Utilizar palabras sinónimas que nos lleven a entender lo mismo no se deberían usar en las opciones de respuesta. Por último, dice que se puede usar distractores que respondan a lo que no se está preguntando o dicen algo parcialmente cierto. Inicia diciendo algo cierto y luego se contradicen. Esto no debería de pasar. Por favor, tenga en cuenta estas indicaciones para que su evaluación dentro de la pregunta tenga un mejor valor. Para el caso de las tipologías de las preguntas, que es el documento que acabé de mostrarles, o la carpeta con esos 3 documentos que hablan de la parte 1 y parte 2 del diseño de las preguntas, esto se refiere en este caso ahí en el documento hay ejemplos que nos van a ayudar a entender más sobre estas tipologías. Solamente para tener en cuenta, hay 6 tipos de preguntas dentro de estas pruebas Saber Pro y que usted puede definir cuál puede realizar. Recuerda que está la de tipo de definición número 1, número 2, la de tipo de proposición o evaluación, número 3, la de reconocimiento o identificación del error, número 4, de ordenamiento, número 5 de causa y número 6 de efecto. Para efectos de este video y para que sea mucho más corto, entonces se solicita que el estudiante pueda revisar esos documentos que aparecen ahí. Realmente son muy cortos y habla de ejemplos. Está muy explicado para que usted pueda entender fácilmente el tipo de cada una de las preguntas. Así que por obvias razones en este video no se mostrarán estas causas. De todas maneras, déjame lo guío tantico en este momento en el video para que usted pueda revisar dónde o qué tipo de información es la que estamos hablando. Aquí en la carpeta información para preguntas en clase aparecen los 3 documentos: guía de orientación, presentación S tipo 1 y presentación tipo 2 de las preguntas. Allí en estos 2 últimos archivos se encuentra la tipología de las preguntas a la que me referenciaba anteriormente. Entonces, después de este documento usted va a encontrar una nota donde dice: el docente evaluará la pregunta teniendo en cuenta los ítems, estructura de la pregunta y las claves para la construcción de cada uno de ellos, así como también la información compartida en la carpeta. Si la pregunta que se diseña no es basada en la información compartida del estudiante, debe entregar la referencia de dónde proviene esa pregunta, para el efecto de la información que se va a entregar en el Drive o que ya se entregó. Así que, por último, quiero recordarles, apreciado estudiante, que usted va a ser evaluado por el 50% a través de esta actividad. Así que es importante que usted tenga en cuenta la criticidad, la importancia que usted le vaya a dar al diseño de las preguntas que usted vaya a realizar. Así que recordarle, por último, que en cada clase usted debe llevar la pregunta para poderla entregar al inicio de clase, no al final. Se recogen las preguntas solo al inicio de cada clase. Sí, en la clase hay 2 temas por presentar,
que corresponden al grupo 1 y 2, por poner un ejemplo. Entonces usted se llevará las preguntas diseñadas para el tema del grupo 1 y para el tema del grupo 2. Tenga en cuenta que si usted es quien hace la presentación, también debe hacer lo mismo. No se debe obviar que por el hecho de que usted haga la presentación, no hace la pregunta. Las preguntas son para todos. Recuerde que esta es el diseño de las actividades para poder calificar el 50% de sus notas en cada corte. Y recordar que esta pregunta, además de entregarla físicamente, usted la debe entregar en una carpeta compartida de acuerdo al tema correspondiente. Es decir, hay una carpeta que se compartirá donde dirá preguntas de cada asignatura, y dentro de esas preguntas habrán unas subcarpetas con los temas que correspondan a cada presentación. Me explico. Si usted, por ejemplo, es del grupo 1 y le corresponde, por decirlo de esa manera, la presentación de, digamos, para poner un ejemplo, una asignatura tipos de mantenimiento, entonces usted tendrá que ir a la carpeta donde dice preguntas, luego tipos de mantenimiento, y colocar con su nombre completo en el documento, en el archivo en Word, la pregunta que usted haya diseñado. Es decir, el nombre del archivo llevará el nombre completo suyo, ¿correcto? Y lo anexará a la carpeta de tipos de mantenimiento, que corresponde a la subcarpeta de preguntas tipo ICFES. Así que espero que este video le haya quedado mucho más claro, con el objetivo de realizar esta actividad que usted debe entregar, apreciado estudiante, en cada una de las clases para el diseño del 50% de las actividades dentro del semestre. Así que bienvenido nuevamente a nuestro curso de cada una de las matrículas que usted ha realizado con el profesor Hugo Calderón. Y si tiene alguna consulta o algo, recuerde siempre a través de los grupos de WhatsApp preguntar, o por el interno, con mucho gusto. Y también invitarlo para que se pueda suscribir a nuestro canal y pueda darle clic a la campanita y revisar los videos que se suben a través de esta plataforma. Y recuerde que también tenemos un proyecto llamado Vidas con Propósito, donde compartimos videos sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre coaching, y por supuesto sobre la palabra de Dios, que escasea tanto en nuestras vidas, para que nos dé fortaleza, para que nos guíe y podamos conocer los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Le bendigo, un abrazo grande, un abrazo fuerte, y estamos en contacto. Chao, chao, bendiciones.